de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Poderoso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y lo leemos en el nombre de Jesucristo. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu Santo, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. El Carlos Leno, la Reina Valera, 1960. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Amén. Bien, un repasito pequeño, leve de lo que hablamos el domingo acerca de este tema. Tocamos Hebreos capítulo 8, comenzamos con Hebreos capítulo 10, perdón, y tocamos el versículo 8 cuando escribe el apóstol Pablo diciendo: primero sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Hablamos que lo tomó de referencia del Salmo 40, cuando el salmista expresa versículos 6 al 8, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El apóstol Pablo escribe en referencia al Salmo 40 diciendo: no quisiste ni te agradaron. ¿Qué? Bueno, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado. Fuimos a Isaías 60, a Isaías 1, para comenzar a entender por qué no le habían agradado a Dios. Cuando Isaías escribe por inspiración de Dios: no me traigáis más vana ofrenda. Hablamos acerca de la vana ofrenda de ellos, poderoso Dios, y en el versículo 16 del capítulo 1 de Isaías leímos cuando Dios le dice: limpiaos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, quitad la maldad, quitad la inmoralidad, quitad la depravación de las obras del pueblo de Dios, que como Isaías 58 dice que eran pueblos rebeldes y sus obras estaban llenas de maldad, y Dios no aceptaba porque eran pueblos rebeldes su ofrenda. Traímos a colación Isaías 58 y hablamos acerca de el gran problema del ser humano referente a este versículo 16, donde dice: quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Según el Proverbista capítulo 15 versículo 3, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Eso es un gran problema, porque entonces tendríamos que entender que cada vez que vamos a orar, Dios está mirando sobre los buenos, sobre los malos. Hechos capítulo 15 del 6 al 11, si tocamos el versículo 8, el apóstol Pedro nos da a conocer que Dios conoce los corazones. El Salmo 139 del 1 al 12, tocando el versículo 4, el salmista nos revela que aún la palabra no está en nuestra lengua cuando ya Él la conoce toda. Y si nos quisiéramos esconder del ojo de Dios, dice el versículo 11, si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y en el versículo 12 dice: aquí las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que hay un gran problema para el ser humano cuando nos queremos esconder a hacer iniquidad en medio de nuestras obras. Dios nos manda a limpiar de iniquidad nuestras obras, y Él dice que está pendiente todo el tiempo, en todo lugar, sobre los buenos, sobre los malos. Él conoce nuestros corazones, y el salmista nos enseña y nos expresa: si nos queremos esconder de Dios, no podemos esconderlo. Amén. Volvemos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, Dios nos propone, ya que leímos el versículo 16, vamos a leer el versículo 16 otra vez, Carlos, por favor. 16. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ok, ¿cuál es la solución que Dios nos pone? Vamos a leer el versículo 17. Aprended a hacer el bien,
buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Así que Isaías 58 nos habla acerca de un pueblo que busca a Dios, vamos a Isaías 58 a leer los primeros versículos. Si no me equivoco, eran los primeros versículos, ¿correcto? Isaías 58, que le dice, levanta tu voz como de trompeta. Creo que el versículo 1, ¿eh? Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y así. Dice que me buscan cada día. Me buscan todos los días. Y quieren saber mis caminos. Quieren conocer los caminos de Dios. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Amén. Quieren acercarse a Dios, le piden justo juicio. Y vamos a leer el próximo versículo para terminar con él. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Ayunan también. Humillamos nuestras almas. Se humillan. Y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscad vuestro propio gusto y oprimís a todos nuestros trabajos. Amén. Así que es un problema. Y volvemos a Isaías 1. Es un problema porque al igual que Isaías 58, Isaías describe la rebelión del pueblo a la palabra de Dios, aunque lo buscan, lo ofrendan, le ayunan, le oran, se humillan, quieren conocer a Dios, pero sus obras son malas. Isaías capítulo 1 le dice, y aún las ofrendas que tú me ofrendas son ofrendas vanas, son ofrendas sin fundamento, falsas, llenas de vanidad. La solución que Dios da, según Isaías 1, leemos el versículo 16 y 17. Se lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras que delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Amén. Las frases que Isaías utiliza para expresar el sentir de Dios son impresionantes. Vemos, el incienso me es abominación. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecida mi alma, dice Jehová. ¿Qué versículo estamos? Versículo 1, 2, ¿verdad? El 13, perfecto. Dice, me son gravosas. Jehová dice por medio del profeta, estoy cansado de soportarla. La fiesta solemne, podemos ver que eran las grandes ceremonias que tenía el pueblo, ceremonias que se realizaban de acuerdo a la ley y el pacto de Dios y poseían para el pueblo una mayor seriedad, una mayor importancia. Ahora, el gran problema estaba en la ofrenda. No era lo que ellos le daban a Dios, era cómo le daban y lo que había gobernando, el sentimiento que había gobernando en ellos, era una entrega genuina. Nos vamos a Malaquías capítulo 1 y después buscamos Samuel, 1 Samuel capítulo 15. Malaquías capítulo 1, leemos el versículo 11 en adelante. Okay. Mire el gran problema que describe el Espíritu de Dios por medio del profeta en las ofrendas, del 11 al 14. Dice, porque desde donde sale, porque desde donde nace el sol, porque donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Yes. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Miren los problemas en la ofrenda de un pueblo que supuestamente buscaba a Dios. En vez de traer lo mejor, lo primero, miren lo que hacía. Si trajiste lo hurtado, lo robado, o cojo o enfermo, yes, y presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Lo mejor lo guardaban para ellos y lo peor de sí, de sus pertenencias, se lo daban a Dios. Seguimos. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en la nación. Podemos ver que según Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 1,
buscaban a Dios, lo ofrendaban a Dios, se humillaban delante de Dios, querían conocer los caminos de Dios, pedían justo juicio, pero sus obras estaban llenas de iniquidad, de maldad, de abominación, de inmoralidad. Ahora, cuando ofrendaban a Dios, Malaquías dice, el mismo espíritu que habló por Isaías, el mismo espíritu de Cristo, es el mismo espíritu que habló por medio de los profetas, habla por Malaquías. Y nos da a entender del versículo 11 al 14, que siendo Dios grande, temible en toda la tierra, el pueblo escogido por Dios, en vez de darle lo que Dios se merece, dice el versículo 14, maldito el que engaña, el que trata de engañar a Dios con sus ofrendas, dice, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica lo dañado, le da a Dios las obras, lo malo, y él se queda con lo bueno. Dios se merece lo mejor. Entonces, no tan solo Dios rechaza la ofrenda, vamos buscando 1 Samuel capítulo 15, sino que Dios no tiene ningún tipo de relación con el que por su obstinación no es santo ni obediente a su palabra. Mire el sentir de Dios en 1 Samuel 15, después vamos a Ezequiel 14 y después vamos a Lucas capítulo 3. Bueno, es 1 Samuel 15, 22, 23. Sí, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura a los carneros. Porque como pecado adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. En cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea. Ezequiel 14, mire bien, el profeta Samuel nos está dando una palabra que deberíamos tener presente. Aquí no importa lo que nosotros le podemos ofrendar a Dios, le podemos ofrendar todo lo que tengamos, le podemos ofrendar todo nuestro tiempo, pero, versículo 23, si tenemos rebelión a la palabra de Dios, y al revelarnos a la palabra de Dios, la obstinación nos mantiene revelado a la palabra de Dios, dice el profeta que Dios nos desecha. Nos desecha porque el problema de Isaías 58, demándale al pueblo, a mi pueblo, su rebelión. Y la rebelión, según Isaías, es como pecado de adivinación. Y la obstinación de mantenerse ahí, porque yo no quiero cambiar, dice Samuel, es como idolatría. Entonces nosotros nos rebelamos contra la palabra de Dios. Está ahí, pero queremos hacer lo contrario a lo que está establecido. Y Dios mira ese pecado tanto como el de la adivinación. Nosotros condenamos a lo divino, pero nos mantenemos rebelados contra la palabra de Dios. Ahora somos obstinados en no obedecer la palabra de Dios y en justificar nuestros propios pensamientos. Y esa justificación que viene de la obstinación mía, Dios la clasifica como idolatría, pero rechazamos y señalamos a los idólatras y le ponemos tantos ejemplos para humillarlos, pero nosotros estamos igual que ellos. Si nosotros no nos sometemos y obedecemos para ser purificada nuestra alma por la obediencia y en la obediencia a la palabra de Dios, somos iguales que los pecadores. De nada nos sirve entregarle a Dios ofrenda, entregarle a Dios ayuno, oración, buscar su rostro, querer conocer sus caminos, si estamos en rebelión a su palabra y si estamos obstinados en mantenernos en esa rebelión. Dios los desecha. Mira el sentir de Dios que le habla a Ezequiel, que nos habla por medio de Ezequiel. Leemos versículo 1 en adelante de Ezequiel 14. Se vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, se sentaron delante de mí, y vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? A ver, háblales, por tanto, y dile: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Cómo va a responder? Conforme a su sentir, a su obstinación, a su
rebelión, Dios le contestara por medio del profeta, que ellos fueron a consultar, y Dios libró a Ezequiel de ese momento. Porque si no, Dios hubiera utilizado a Ezequiel para hacer errar al pueblo, pero Dios le da la revelación a Ezequiel para el mismo pueblo. Salgan de su obstinación, salgan de poner sus pecados delante de sí mismos, su tropiezo, salgan de ahí, porque si no, mire cómo va a obrar Jehová. Dice, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que han apartado de mí todos ellos por su ídolo. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de medio de mi pueblo. Aguántalo un momento. Mira a quién se refiere el Señor. Estamos en el versículo 7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extraños que moran en Israel, que se hubiere apartado, el que se hubiera apartado, ¿por qué? Porque fue en rebelión a su palabra, se apartó de andar en pos de mí, de seguir mis instrucciones al pie de la letra, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de sí tu tropiezo, obstinación, lo mismo que habló la primera de Samuel, que acabamos de leer, Samuel hablando de Saúl, y hubiera puesto su tropiezo de su maldad, y viniese al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Sí. Ese versículo 9, y cuando el profeta fuera engañado y hablar de palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré en medio de mi pueblo Israel. Yes. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Vamos buscando Lucas capítulo 13, pero mire qué interesante. Hoy en día estamos viendo personas que viven en adulterio, personas mentirosas, personas que están en discusión, personas que están en pleitos, en contiendas, las manifestaciones de la carne, y van al profeta, invitan a este profeta a la iglesia, y lo que va trayendo el profeta, que es lo que las personas desean escuchar, y les da llaves, les da pareja, vienen a escoger pareja para el pueblo que está buscando a Dios. ¿Y quién engaña al profeta? Claro, ellos han puesto su tropiezo delante de sí mismos, han desviado de la palabra de Dios, se han desviado de la obediencia a Dios, no quieren dar el brazo a torcer, pero vienen delante del profeta para consultar a Dios. El profeta, dice Ezequiel, dice, cuando alguien haya puesto su tropiezo delante de sí mismo, y si viniese a consultar al profeta, no quieren salir del pecado. Si no quieren salir del pecado, no quieren salir de la rebelión, de la obstinación, pero vienen a consultar a Dios, Dios le dice al profeta, yo voy a engañar al profeta. Y le van a dar las palabras que ellos quieren escuchar. Van a las reuniones, van a las campañas donde hay profetas que no les predican el arrepentimiento, sino que les predican, yo estoy contigo, veo papeles, veo llaves, veo esto, veo aquello, pero nunca les llaman a arrepentirse y a convertirse y a bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca los traen a la luz de la verdad y a la obediencia del Evangelio, sino que les dan lo que ellos quieren escuchar. ¿Y qué dice Ezequiel? Jehová dijo, yo engañé al profeta. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se arrepienta esa alma que le ha dado la espalda a Dios y por su obstinación no quiere obedecer el Evangelio. Isaías le dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que no quede ninguno. Porque sus corazones se han engrosado. Cristo dice, nadie puede venir a mí. Así que la misericordia y la gracia de nosotros aceptar el Evangelio viene de Dios. El apóstol Pablo dice a Timoteo que hay que prepararse. Hay que prepararse en la Escritura por si Dios le concede a ellos que se arrepientan. ¿Por qué Dios tiene que concederle y traerlos a Cristo, como dice Cristo, Juan 6:44? Porque están envueltos en su obstinación y en su rebeldía. Pero en vez de buscar a Dios y en vez de buscar la solución, como dice Hechos capítulo 2, versículo 36-37,
Hermanos, ¿qué haremos? Dijo el pueblo. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Arrepentidos. Se compungieron de corazón. Pero estos hombres que describe Ezequiel capítulo 14 no venían arrepentidos, venían a consultar al profeta. No estaban arrepentidos de sus malos caminos. El Señor dice, esos que están ahí de frente han puesto su ídolo y su tropiezo delante de sus rostros. No quieren cambiar, pero quieren escuchar palabras. Es como una droga. Es como un vicio que tienen de ir a las reuniones, escuchar a Dios, irse para su casa y seguir pecando. Y el Señor dice, siguen con esa vida y vienen a consultarme, los voy a engañar. Y vivirán condenados. Y cuando abran los ojos, van a abrirlos en el infierno. Porque nunca buscaron a Dios para arrepentirse, sino para seguir justificado en su error y en su obstinación. Dios no quería, dice el versículo 3, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, dice Dios. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ni hablarles quería Jehová. Estamos hablando de que no tan solo la ofrenda es rechazada por Dios, según leímos en Malaquías, sino que Dios no quiere tener ningún tipo de relación con aquel que por su obstinación no es santo y obediente a la palabra de Dios. Dice en Lucas capítulo 13, versículos 22 al 28. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Cuál es el consejo de Cristo? Versículo 24. Esforzaos. ¿Pero cuándo? Ahora, antes que la puerta se cierre. ¿Cuándo se le cierra la puerta al hombre? ¿Cuando muere? Porque al hombre le he dado morir una sola vez y después el juicio. ¿Cuándo se le cierra la puerta al hombre que quizás no vea muerte en este mundo? Cuando Cristo venga y se acabó, lo que hay es juicio. Antes que la puerta se cierre, Él dijo, esforzado. Él no solamente te dijo, entra, esfuérzate. Como Dios le dijo a Josué, y sé valiente. Hace falta esfuerzo y valentía. Sigue. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primero y primeros que serán postreros. Amén. Vamos buscando Mateo 7 para cerrar esto con Mateo 7. Cuando miramos, el Señor les habla en Lucas capítulo 13, según Lucas, y le dice, esforzaos ahora, antes que la puerta se cierre. Pero cuando se cierre la puerta, Dios está trayendo el futuro al presente y le está diciendo, cuando se cierre la puerta, muchos van a decir, Señor, Señor, ábrelo. ¿Y cuál es la excusa justificada delante de ellos para que el Señor les abra? Ellos le van a decir, delante de ti hemos comido, delante de ti hemos bebido, nos acordamos cuando enseñaste en nuestra plaza, hubo una relación, tú estuviste cerca de nosotros, nos amaste demostrándonos el amor por el evangelio, por la sanidad, estuvimos ahí, nosotros te vimos, ¿qué pasa? Tú nos visitaste, nos dedicaste 3 años y medio de tu vida y después enviaste a los apóstoles. Esto somos nosotros. Tú nos predicaste el evangelio, tú querías que nosotros nos arrepintiéramos. Comenzaste a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos, somos nosotros. ¿Y qué les va a decir Él? El Señor os dirá, versículo 27, ¿de dónde sois? Apartaos de mí, todos vosotros. Todos vosotros, apártense de mí.
porque no quisieron esforzarse en el momento que debían esforzarse. No esperemos a lo último. Tenemos que esforzarnos y es ahora para entrar por la puerta angosta y entregarle a Dios nuestra obediencia. Y por medio de la obediencia, Pedro dice, purificarás nuestras almas. Terminamos con Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de mal. Amén. Vamos buscando el Salmo 6. Y también el Señor añade, no tan solo les enseñé las plazas y ya no los quiero porque son hacedores de maldad, sino que también unos estuvieron en medio del pueblo de Dios y hicieron milagros, y hubo profecía, pero por haber hecho maldad, y al hacer maldad no hay ningún arrepentimiento. La maldad que yo hago no es señal de mí, es señal de que no hay un arrepentimiento y un cambio en mi vida. No hay obediencia, porque Dios me manda a apartarme de la maldad y habitar en la santidad y la obediencia a Dios. Toda la palabra de Dios me lleva a vivir en amor y rechazar la maldad. Dios provoca un cambio en nosotros cuando experimentamos la verdadera intervención del Espíritu Santo para perdón y restauración de nuestra alma. Salmo 6, vamos a leer versículos 6 al 9. Dice, pecamos nosotros como nuestros padres. El Salmo 6 al 9. No le siento eso. No le vas a decir. Salmo 6, ¿verdad? Sí, 6 al 9. Dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. El salmista está expresando su llorar, su sufrimiento, su gemir, sus noches de tristeza, noches en las que no podía dormir, sino derramaba su corazón delante de Dios en arrepentimiento por su vida pecaminosa. Seguimos leyendo. Dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Yes. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Escuche bien, él pasa un lapso de tiempo y el salmista dijo en un momento dado, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Pero en ese pacientemente él describe cómo fue su vida. Y en el Salmo 6 él dice, me he consumido a fuerza de gemir. Orar una noche, llorar y ya. No. Él dice, yo me he consumido. Me he desgastado. Dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Todas las noches. Él no dijo 3 noches, 4 noches. Hubo un tiempo en el que pacientemente le esperó a Dios. Y en ese tiempo, en ese lapso de tiempo que no necesariamente fue una semana, él dice, me consumí por dentro. Y todas las noches describe este sufrimiento. No era una noche, no eran 2 noches. ¿Qué dice el salmista? Todas las noches. En esta travesía que Dios lo hizo atravesar para edificación del pueblo de Dios, él dice, todas las noches lloraba. Todas las noches riego mi cama con mis lágrimas. No había descanso para el que estaba en angustia. Y nosotros nos quejamos porque atravesamos quizás 1 o 2 días de tribulaciones. El salmista describe, me he consumido por dentro. Estamos hablando de alguien que todas las noches se pasaba llorando. Cuando nosotros lloramos un par de horas, usted ha experimentado el dolor de cabeza que viene cuando uno llora tanto. Ahora imagínese con la magnitud de esta angustia, este sufrimiento. Dice, me consumo por dentro. Y dice, todas las noches estaba viviendo y experimentando esto. Mis ojos están gastados de sufrir.
Ahora, cuando el Señor contesta, pacientemente le esperó, y cuando Dios se inclinó y miró su aflicción y contestó su oración, ¿cómo vino a ser la actitud del salmista? Miremos bien la actitud del salmista en el versículo 8, léelo otra vez. Dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído a la voz de mi lloro. Y el 9. Y Jehová ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. Ahora, Dios recibió mi oración, Dios vio mi ruego, Dios atendió a mi oración. Ahora, ¿cuál es el sentir del salmista? Es: apartaos de mí. ¿Quiénes? Todos los hacedores de iniquidad, todos los malos, todos los pecadores, todos los obstinados, todos los que tienen rebelión en contra de la santidad de Dios, apártese de mí. Él entendió la seriedad de esto y dijo: yo no quiero volver. Cuando yo estuve en angustia, cuando me consumí por mi fuerza por el gemir, cuando estuve derramando lágrimas y llenando mi lecho de lágrimas delante de ti, hubo una transformación en la mente del ser humano, la mente del hombre de Dios, la mente de la mujer de Dios que está pasando a través de esa tribulación. Hay cosas en la vida que la solución la encontramos solamente en Dios. Y cuando tenemos esa solución que Dios obró a nuestro favor, no queremos desagradar a Dios. No queremos faltarle respeto a Dios. Queremos que Dios se mantenga con la gracia sobre nosotros. Y el salmista dijo: esto yo no lo puedo perder. Yo experimenté lo que he sufrido. Yo experimenté la angustia y ahora Dios obró a mi favor. Así que todo aquel que esté en contra de la palabra de Dios, apártese de mí. Dios nos manda y nos llama a ser santos. Estamos hablando del salmista. Y antes de levantarse el salmista, Dios habló por medio de Moisés: sed santos porque yo soy santo, y en Dios no hay iniquidad. En Dios no hay iniquidad. Y sin santidad nadie puede ver a Dios. Esa es la relación. Dios es santo, habita en la altura, dice Isaías, y en la santidad. Y sin santidad nadie podrá ver al Señor. Así que yo, el que me acerco a Dios, tengo que ser santo. Así que si hay algo que pueda alterar mi santidad, para habitar en la santidad, tiene que apartarse de mí. Si hay algo que puede serme de tropiezo, yo tengo que sacarlo. Tenemos que ser claros. Aquí no es por amor a la familia, aquí no es por amor a las amistades, aquí no es por amor al jefe del trabajo. Si hay algo en alguien que puede ser de tropiezo para yo habitar en santidad, para habitar en su santidad, tiene que apartarse de mí. ¿Cómo lo expresa el salmista? Versículo 8: apartaos de mí, sálganse de mi lado. ¿Quiénes? Todos los hacedores de iniquidad. Aquí no hay break para nadie. Yo he aprendido que Dios es santo y tengo que honrar esa santidad. Así que todo aquel que es pecador tiene que apartarse de mí. Primera de Corintios capítulo 5. El deseo del salmista era aprovechar ese tiempo. Ya pasé de gemir a sentir el gozo nuevamente. Y Dios fue el que se inclinó. ¿Quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que tú lo visites. Isaías, David, cuando Dios tiene pacto con él, dice: pero ¿quién soy yo sino un perro muerto? Pero Dios escuchó su oración. Al Dios escuchar su oración, el salmista honró que Dios lo mirara. Dios se humilla simplemente con mirar al mundo y al ser humano. Pero ya que Dios nos miró, tengamos el mismo sentir del salmista y celemos la santidad de Dios. Nos llama Dios por medio de la vivencia del salmista a decirle a todos los que obran iniquidad, todos los hacedores de iniquidad: apartaos de mí. Ahora, Dios utiliza al apóstol Pablo para hablarnos acerca de qué hacedores de iniquidad tienen que apartarse de nosotros. Y nos los habla claramente, 1 Corintios capítulo 5, y leemos el versículo 9 al 13. Dice: os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo,
o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están adentro, los que están dentro, porque los que están fuera Dios juzgará. Y está pues a este perverso entre vosotros. Cristo nos enseñó esto. Señalaron a Cristo porque comía con los pecadores. No es separarte de todos los hacedores de iniquidad. El apóstol Pablo nos está diciendo, son aquellos que te pueden corromper. Aquellos que dicen, no, pero eso está bien, tranquilo, Dios lo aprueba. Dios no te ha dicho nada, tú sabes, Dios mi panita. Tengo revelación nueva. Dios está tratando conmigo, me ha dicho que esto no es malo. ¿Qué importa lo que Dios le ha dicho al hombre en este tiempo? Ya Dios lo reveló. Todo lo que Dios le diga supuestamente a un hombre en este tiempo que sea contradictorio a lo que está escrito, no es Dios. O Dios te ha hablado según Ezequiel 14 para mantenerte en tu pecado. Y cuando abran los ojos, podrirnos en el infierno. Porque nuestro corazón está endurecido y no queremos arrepentir. Todo lo que Dios le hable al hombre tiene que estar de conforme y de la mano de las escrituras que ya Dios reveló. Porque su palabra permanece para siempre, es inmutable. El apóstol Pablo nos enseña, no es que te separes de todos los pecadores. Entendemos el sentir del salmista. El sentir del salmista es que un hombre que vive con temor y temblor, como el apóstol Pablo dice, cuidemos esta salvación tan grande. ¿Cómo? Con temor y con temblor. Porque es importante, el salmista lo supo. Dijo, ya Dios se inclinó, ya Dios me escuchó, ya Dios sobró, ya Dios me devolvió el gozo, me quitó la aflicción. ¿Sabe qué? Todo lo que están en contra de la santidad de Dios, apártense de mí. Pero el apóstol Pablo nos enseña que no son todos. Son aquellos que llamándose hermanos viven en pecado en contra de lo que Dios ha establecido. Delante de ellos, dice el apóstol Pablo, ni aún comáis con ellos. Versículo 11. Dice, con el tal, ni aún comáis, no compartas. Pero es que después me van a señalar, me voy a quedar solo. Me quedo solo, pero estoy siguiendo las escrituras. Si hay alguien que se llama hermano, que dice que Dios lo ha salvado, que le sirve a Cristo, pero con sus hechos batalla, resiste, está obstinado a ir en contra de lo establecido, el Espíritu Santo por medio del apóstol nos dice, apártate de ellos y ni aún comáis. No es con todos los pecadores del mundo, porque tendríamos que irnos del mundo. El sentir del salmista tiene que estar en todos nosotros. Ya Dios me escuchó, apártese de mí todo hacedor de iniquidad. Pero Pablo dice, detente, no son todos. Son todos los que se llaman hermanos y no obedecen a la palabra de Dios. Dice el apóstol, ni aún comáis con ellos. ¿Alguien quisiera decir algo hasta ahí? Estamos hablando de la importancia, porque todo lo que estamos hablando es importante, porque todo esto nos lleva a la purificación de nuestras almas. Volvemos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 8 nuevamente y el versículo 9. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. No quisiste. Y te agradaron. Yes. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Amén. Vamos buscando 1 de Pedro capítulo 2, Mateo capítulo 16. 1 de Pedro capítulo 2, Mateo capítulo 16. Y mantengamos Hebreos 10 porque regresamos a Hebreos 10. 1 de Pedro 2, Mateo 16. Él dice, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. ¿Por qué? Malaquías nos enseña. Isaías 58, Isaías 1 nos enseña el por qué no le agradaron a Dios.
estas ofrendas, holocaustos. Aún el incienso, Dios decía, me es abominación. Ahora, Cristo, porque esto nos habla acerca de Cristo, Hebreos capítulo 10, en el versículo 9 nos enseña, diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No es simplemente para ofrendarte, para buscarte en ayuno, en oración y querer conocer tus caminos, como dice Isaías 58. Él está dando la clave, y la clave para agradar a Dios, dice Hebreos 10:9, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Yo no conquisto el corazón de Dios con mis ofrendas, porque de Él es la tierra, su plenitud y todo lo que en el mundo habita. Y no sé si fue Moisés o fue David que dijo en un momento dado, de lo que tú nos has dado, te ofrendamos. Te damos de lo que tú nos has dado. Todo es de Dios. El hombre tiene si Dios se lo provee. Nada tiene el hombre si Dios no se lo da. Ahora, hablando de Cristo, Hebreos 10:9 dice, he aquí vengo, oh Dios. Y la clave es que tiene que estar delante del creyente todo el tiempo y ser su camino a seguir para hacer tu voluntad. Vamos a primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Y después vamos a Mateo 16. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mateo capítulo 16. Cuando miramos el ejemplo de Pedro, capítulo 2 versículo 21, Pedro nos dice que debemos seguir las pisadas del maestro, pero Pedro toma un poquito nada más acerca de lo que tenemos que seguir a Cristo, y él habla del sufrimiento, del padecer, pero no se queda simplemente ahí, no se queda solo ahí. Cristo nos extiende un poco más. En versículo 24 al 25 de Mateo 16. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El hermano Pedro nos enseña que él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Ahora Cristo le está diciendo, si alguno quiere ir en pos de mí, le dice a los que están a tu alrededor, dijo a sus discípulos, si alguno quiere ir en pos de mí, si alguno quiere ir detrás de mí, si alguno quiere seguir mis pasos, por donde yo camine, tú caminas. Como yo camino, tú caminas. Eso es ir en pos de la persona. Dice, si tú quieres ir en pos de mí, si tú quieres seguir mis enseñanzas, seguir mi doctrina, si tú quieres seguirme a mí, tú tienes que dejarlo todo, tomar tu cruz y seguirme. Pero la oferta de Cristo es hacer lo que yo hago, vivir como yo vivo. Tú tienes que hacer lo que yo estoy haciendo. Para esto he venido a la tierra. No tan solo para morir y resucitar, sino para dar un camino, para ser un ejemplo. Y Pedro dice, para que tú sigas sus pisadas. Cristo no vino solamente a morir. Él vino a mostrarnos la luz, a mostrarnos la verdad. Por eso es que Él nos dio ejemplo de sus predicaciones, de su enseñanza y de su doctrina. Tienes que perdonar. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y la oportunidad es seguir en pos, seguir sus pasos. Y cuando vamos a Hebreos nuevamente, 10:9, Él dice, yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y cuando miramos el versículo 10 de Hebreos 10, dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y el apóstol Pedro nos enseña que por medio de la obediencia, que es hacer tu voluntad, oh Dios, por medio de la obediencia, nosotros también purificamos nuestras almas. La obediencia a Dios, dice Juan 17:17, nos santifica, nos separa para con Dios, nos lleva a la santidad. Volvemos a primera de Pedro, capítulo 1, lo que leemos el versículo 22, primera de Pedro 1:22. Vaya buscando Salmo 119, Juan capítulo 15,
Poderoso Dios. Vuelvo a leer 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vuelve a decir el apóstol Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia o en la obediencia a la verdad. Aquí dice Salmo 119, versículo 9. Versículo 9 se dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Cuando miramos Juan capítulo 17 que acabamos de tocar ahora mismo, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificación es limpieza, separación de toda inmundicia. Amén. Cuando Dios nos santifica por medio de su palabra. Y el apóstol Pedro nos habla, 1 de Pedro 1:22, es por medio de la obediencia a esa palabra. Cristo solamente dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero Pedro nos está dando el desglose para que nosotros como niños entendamos lo que Cristo oró en Getsemaní. Él dice, el ser santificados en la verdad de Dios, que es su palabra, es por medio de la obediencia a esa palabra. No solamente oír la palabra y ya somos santificados, porque muchos oyeron a Cristo hablar, pero no todos fueron santificados por esa palabra. La palabra tiene poder para santificar al hombre, para limpiarlo y para hacerlo salvo, pero es por medio de la obediencia a esa palabra. La palabra hablada de Dios es solamente una puerta, una oportunidad. El que entre por ella es el que va a ser santificado, el que la obedezca, no solamente el que la escuche. Porque si fuera por escucharla, simplemente el mundo ya fuera salvo, ya no necesitamos reunirnos, porque ya todos escuchamos la voz de Dios. No hace falta que el Espíritu de Dios nos confronte nuevamente, porque ya somos salvos, todos escuchamos la palabra. La obediencia es lo que nos lleva a la santificación. Juan capítulo 15, leemos del versículo 1 al 6. Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Yes. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará. Los recogen y los echan en el fuego y arden. Mira las palabras de Cristo, versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo lo limpia? Bueno, él dice en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios. Él limpiará el pámpano que está adherido a la vid. Entonces, ¿cómo se limpia? Él dice, ya vosotros estáis limpios. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. Él dice, por la palabra que os he hablado. Por la palabra que os he hablado, estáis limpios. Ahora, pudiéramos dejarlo ahí y irnos para la casa diciendo, ya yo escuché la palabra de Dios y ya yo soy limpio por la palabra de Dios. Estáis limpios, dijo Cristo, por la palabra que yo os he hablado. Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10. Versículo 14 al 18. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Yes. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Escuche bien ahora. Mas no todos obedecieron al No evangelio. todos obedecieron al evangelio que les fue predicado. Ya les predicaron, tuvieron la oportunidad de obedecer, pero no lo obedecieron. Sí. Dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido este Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato provocaré a ira.
Dice el versículo 18, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra se ha ido a la voz de ellos. Ellos escucharon el evangelio, escucharon la palabra de Dios, pero dice el versículo 16, mas no todos obedecieron. Todos escucharon, pero no todos obedecieron. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 21 al 27. Después brincamos a 1 Corintios capítulo 15. Santiago 1. 21 al 27. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yes. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Sí, Señor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tales padres. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre que está, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de Dios. Más, dice el versículo 22, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El problema no es oír y quedarnos así. El problema es que oigamos y rechacemos porque no la obedecemos. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15? 1 Corintios capítulo 15. Si nosotros oímos el evangelio, oímos la palabra, pero no la obedecemos, Santiago dice, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si la obedecemos, la palabra que escuchamos, y somos hacedores de ella, Pedro dice, tu alma será purificada. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, El evangelio que os he predicado. el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Recibiste el evangelio que yo prediqué. Tengamos esto presente, el evangelio que prediqué. Ustedes lo recibieron y todavía están en él. Han guardado la palabra, sí. Dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Si tú retenes la palabra, si tú te mantienes en la palabra, ¿qué dice? Si soy salvo. Soy salvo si no creíste en vano. Si tú te mantienes en la palabra, seréis salvos si te mantienes obedeciendo a la palabra. ¿Qué palabra? Volvemos a 1 de Pedro capítulo 2 y vamos a leer el versículo 25. 1 de Pedro 1, 25. Dice, mas la palabra del Señor, dice Pedro, permanece para siempre o perpetuamente. Y esta es la palabra que por el evangelio os es anunciada. El apóstol Pablo dice, esta palabra que por el evangelio os he anunciado, que ustedes han recibido y han permanecido en ella, han obedecido a esta palabra. Si permanecen en ella, seréis salvos. ¿Ve la importancia de la palabra de Dios? Vamos a leer nuevamente el versículo 22. Habiendo, en 1 de Pedro capítulo 1, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y ese Espíritu no es el tuyo, es el Espíritu de Dios, y tengamos esto presente. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia o en la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, cuando vamos a Juan capítulo 16 y después Juan capítulo 14, Juan 16, Juan 14. Todo es por medio del Espíritu Santo, por gracia y misericordia de Dios para con nosotros. Primero, para poder nosotros haber obedecido o haber purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, por el Espíritu. Porque fue el Espíritu que nos llevó a esto. El Espíritu Santo primero nos ministra salvación.
Juan 16:8, ¿qué dice? Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso fue lo que sucedió, Hechos capítulo 2. Varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu de Dios le dio la oportunidad de tener un encuentro con la palabra y del arrepentimiento. Todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nuestras iniquidades ha sido por gracia y por dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha ministrado salvación, nos ha traído a convencernos de nuestro pecado. Y el mismo Espíritu de Dios nos recordará lo revelado por Dios. ¿Qué dice el versículo 13 de Juan 16? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de él. Y el capítulo 14 de Juan, cuando dice el versículo 13, Juan 16, cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Uno, nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento. Gracias a Dios le damos que nos ha concedido el que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y después que nos hemos arrepentido de nuestro pecado, porque Él nos ha revelado, Él nos va a guiar a la verdad. Dice Juan capítulo 14, versículo 25 al 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Vamos buscando 1 Corintios capítulo 12. El Espíritu de Dios nos recordará lo revelado por Dios. Cuando miramos, Cristo nos dice en el capítulo 14, acabamos de leer, versículo 26, Él os enseñará todas las cosas, nos traerá revelación. Y dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu de Dios nos va a llevar, nos va a guiar. ¿Por medio de quién? Efesios capítulo 4. Levantó, estableció pastores, apóstoles, profetas, maestros. ¿Para qué? Para que todos unánimes lleguemos a la altura del conocimiento del Hijo de Dios, a la altura del varón perfecto. Y de esta forma el Espíritu de Dios nos recordará todas las cosas. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no son enviados? Solo el enviado de Dios, por medio del Espíritu Santo, te hará oír lo que Dios habló. Y te hará entender, dice Dios a Jeremías, si yo los hubiera enviado, hubieran sido a mi pueblo escuchar mis palabras. Muchos hay predicando en este tiempo que Dios no envió y no hacen al pueblo escuchar su palabra. Por eso el pueblo se mantiene en su pecado. Por eso el pueblo sigue trayendo ofrendas, pero siguen condenados. Siguen ayunando, siguen condenados. Porque no viven conforme a la palabra, sino que viven en su rebelión y obstinación. Pero Dios tiene por ahí personas que predican porque han sido enviados para dar a conocer por medio de la revelación del Espíritu la palabra que Cristo nos habló y los apóstoles nos recordaron. Y simplemente lo que tenemos que hacer es ir a la fuente, al fundamento. Las Escrituras nos enseñan fundamentados en la palabra, en el fundamento de los profetas y de los apóstoles, el cual es Cristo. 1 Corintios capítulo 12, todo se lo debemos al Espíritu de Dios. Leemos el versículo 4 al 7. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Para cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Vamos buscando 1 Corintios 14. El apóstol Pablo nos enseña que de todas las manifestaciones y todas las operaciones las hace uno, el mismo, el Espíritu, que es Dios, porque Dios es Espíritu. Y toda la manifestación del Espíritu en la congregación, versículo 7, es para provecho. ¿De quién? Nuestro, porque Él es Dios. Nos salvemos, Él es Dios. Nos perdemos, Él es Dios.
Tenemos revelación de Dios, Él es Dios. Ignoramos quién es Dios, Él es Dios. Así que el provecho de la palabra, que es la revelación de Dios, es para nosotros. Y el provecho, el favor inmerecido, nos es otorgado de Dios por medio de su Espíritu. ¿Cómo? Según diferentes manifestaciones, como Él le plazca hacer en medio de su pueblo. Terminamos con 1 Corintios capítulo 14 y vamos a leer versículos 4 al 5. Dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Perdón, vamos a leer del 1 al 4. Dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero Yes. sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque Yes. nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Yes. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Cuando miramos las lenguas, manifestaciones del Espíritu. La profecía, manifestaciones del Espíritu. El hablar lengua es para una edificación personal, a menos que haya una interpretación, y no es porque yo sé interpretar lenguas, sino porque el Espíritu de Dios le dio la interpretación a ese hombre o esa mujer para que la iglesia sea edificada por lo que ese varón o esa mujer habló en lengua. Si no hay un intérprete, esa edificación es para sí mismo, para que su espíritu sea edificado. Ahora, la profecía, que de igual manera es una manifestación del espíritu en un hombre o en una mujer, en un joven, una joven, un niño, en quien Dios quiera ser manifestado, también la profecía es para edificación de la iglesia. Todo se hace por medio del espíritu. Todo lo hace el espíritu. Así que para edificación, para salvación, para santificación, necesitamos al Espíritu de Dios. Dependemos del Espíritu de Dios. El apóstol Pedro dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por el Espíritu. El Espíritu nos llevó a aceptar que somos pecadores. El Espíritu nos dio el poder arrepentirnos de nuestros pecados. El Espíritu nos llevó a la verdad. El Espíritu nos ha recordado todas las palabras que Jesús habló. El Espíritu nos ha traído la edificación por medio de las profecías y la enseñanza, por medio de las revelaciones, por medio de la administración individual o grupal del Espíritu de Dios a la iglesia. Así que todo se lo debemos a Dios. Y si hemos purificado o estamos purificando nuestras almas, nuestra esencia, nosotros realmente quiénes somos, estamos siendo santificados del mundo y del pecado por el Espíritu, honremos al Espíritu. Celemos nuestra relación con Dios, a lo que nosotros le llamamos salvación. Y al igual que el salmista, digamos: apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Pero no todos, sino los que nos pueden servir de tropiezo, que conociendo la verdad no la obedecen, conociendo las exigencias de Dios, se han rebelado y viven obstinados en no obedecer a Dios.